Hola, soy Javier Robal de Reiki en su vida. Espero que estés teniendo un fantástico día. Bueno, ahora vamos a hablar de los cinco principios de Reiki y quería hacértelos todos de una vez, pero tengo mucho para hablar de los cinco principios de Reiki, así que sería un audio que duraría unos 30 minutos aproximadamente y como tampoco quiero que estés 30 minutos pendiente, lo vamos a hacer en diferentes secuencias. Voy a hacer 6 audios que te mandaré uno cada semana. Y en cada uno de ellos, bueno, en este primero voy a hacer una introducción a los cinco principios de Reiki, bueno, qué son, la importancia de ellos y cómo practicarlos. Y en las siguientes 5 semanas te voy a compartir un desglose de cada uno de los cinco principios de Reiki, cómo yo los siento, cómo los he vivido y la importancia también de cada uno de ellos. Así que bueno, espero que lo disfrutes y hoy, como te digo, te quiero hablar un poco de la importancia de estos cinco principios de Reiki y de qué pueden hacer por nosotros, ¿no? Una de las cosas que para mí es muy importante a la hora de practicar de forma constante los cinco principios de Reiki es que si los haces de una forma pausada y reflexiva, te ayudan a tomar conciencia de lo que estás cumpliendo y de lo que no estás cumpliendo. Es decir, si por ejemplo cuando te pones a hacer los cinco principios de Reiki por la noche antes de irte a dormir y dices solo por hoy no me enojo, puedes hacer una pequeña reflexión rápida, no hace falta que estés 5 minutos en cada principio, solamente estando 10, 15, 20 segundos, puedes hacer un escáner rápido de en qué momento del día te has enfadado y también de si ese enfado ha tenido sentido o no. Y luego, muy importante, cuánto te ha durado ese enfado y si todavía lo tienes. En el momento que haces esa reflexión, te estás comprometiendo más a cumplir ese principio y también además estás haciendo lo que pierda importancia. Si por ejemplo haces la reflexión sobre el enfado, en el momento que reflexionas, ese enfado ya pierde importancia y si todavía quedaba dentro de ti alguna parte tóxica de ese enfado, posiblemente al hacer esa reflexión se haya limpiado. O sea que es muy importante, como digo, tomar conciencia cuando repites los cinco principios por la noche para hacer un análisis rápido del día y cuál de los cinco principios has dejado de cumplir o si los has cumplido todos. Y también a primera hora de la mañana es muy bueno porque ya coges un compromiso contigo de que el resto del día vas a intentar vivir en los cinco principios. Así que por eso se recomienda cinco principios cuando te levantas por la mañana y cinco principios antes de irte a dormir o a última hora del día para hacer una reflexión del día. Así que es muy bueno eso, tomar conciencia. Ya te digo que no tienes que estar 10 minutos en cada principio, ni tienes que estar 10 minutos en total. Hay personas que sí, que viven y sienten los cinco principios y lo convierten en una meditación y están 10 minutos. Yo no te digo que sea necesario estar tanto tiempo, pero quizás mínimo 2, 3 minutos para repetir los cinco principios de Reiki y tomar conciencia sí que es bueno estar. Bueno, ¿qué otra ventaja y qué otro poder tienen los cinco principios de Reiki? Por ejemplo, el poder de la oración y de la repetición. Por una parte tenemos el poder de la oración, que cuando uno entra en estados de oración, cambia automáticamente la vibración del cuerpo. Todos los grandes maestros siempre lo han dicho, además está comprobado. Yo no sé si has visto o sabes de Masaru Emoto, del señor que hizo la investigación sobre los cristales de agua y donde escribiéndole ciertas palabras o haciendo ciertas cosas al lado del agua cambiaban la vibración y luego se reflejaba en unos cristales más bonitos cuando lo congelaban o en unos cristales muy bonitos. Si no sabes de ello, te sugiero, te invito a que busques por internet experimentos con los cristales del agua de Masaru Emoto y podrás tener más información. Entonces, bueno, Masaru Emoto lo que comprobó es que cuando habían personas que se ponían a orar al lado del agua, el agua subía automáticamente la vibración. Por eso el poder de la oración, que lo que estamos haciendo con los cinco principios de Reiki es una oración y una serie de decretos, lo que hace es subirte automáticamente la vibración. Por eso tiene un poder tan importante también. Y luego, aparte del poder de la oración, es el poder de la repetición también. Repetir algo una y otra vez tiene un poder importante en nuestro cuerpo, ya sea algo positivo o sea algo negativo, porque a nadie se le escapa que si tú durante toda tu vida o durante una parte de tu vida estás repitiendo una serie de pensamientos negativos
o estás repitiendo una serie de hábitos negativos. Porque lo hagas una vez no pasa nada, estamos hablando de la repetición, es decir, si tú algún día te bebes una copa de vino, absolutamente no pasa nada. Pero si te bebes una copa de vino por la mañana, otra por el mediodía, otra por la noche y repites mucho esa actitud o ese hábito nocivo, se convierte en algo muy poderoso en contra tuyo. Pues exactamente pasa lo mismo con las cosas positivas. Entendemos todos que los 5 principios de Reiki es algo positivo y si tú lo repites un día tras otro, tiene un poder muy fuerte en tu sistema energético, en tu cuerpo y finalmente en tu vida también. A mí muchas veces me gusta poner el ejemplo de la gota de agua que perfora la roca, ¿verdad? Una roca algo tan fuerte, parecería imposible que una gota de agua pueda perforar una roca, pero si esa gota de agua cae una y otra vez incansablemente y repite, al final esa gota de agua que parecía insignificante, con el poder de la repetición, consigue perforar una roca que era tan fuerte. Pues eso pasa también con los 5 principios de Reiki. Hasta la persona que vive con más rabia del mundo, hasta la persona que vive sin ningún tipo de respeto a los demás, cualquier tipo de persona, si repite una y otra vez los 5 principios de Reiki, se convierte como la gota de agua que perfora la roca. Es decir, por eso el poder de la oración y el poder de la repetición. Otra de las cosas que me gusta comentar también y que en los cursos evidentemente no me da tiempo, ¿por qué en un curso de Reiki no te explico tanto sobre los 5 principios de Reiki? Porque posiblemente nos tiraríamos una hora hablándote solamente de los 5 principios de Reiki y en un curso tenemos muchas otras cosas que hacer y le damos prioridad sobre todo también al hacer prácticas, ¿no? Entonces, por eso ahora he querido aprovechar el momento también para poderte compartir mi propia experiencia y mi entender de los 5 principios de Reiki. Otra de las cosas que para mí es importante a la hora de hacer los 5 principios de Reiki, estar en estado alfa. El estado alfa que es, nuestra mente se mueve por ondas vibratorias también y el estado alfa es el estado de la naturaleza. O sea, es un estado de relajación, es un estado donde nuestro cuerpo y nuestra mente, nuestro subconsciente se relajan y hace que las afirmaciones que hacemos o los decretos que hacemos entren con mucha más fuerza. Así que es muy importante el poder de la oración, el poder de la repetición también, pero tener la mente en un estado alfa. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que no es un buen momento hacer los 5 principios de Reiki cuando uno está nervioso o cuando uno está en una situación donde no está tranquilo. Entonces, si estás en una situación que no estás tranquilo o estás tenso, lo importante es hacer unos ejercicios de respiración antes, como puede ser la respiración Jado o cualquier otro tipo de ejercicio que conozcas para relajarte cuerpo y mente. Y a partir de ahí los 5 principios de Reiki entrarán mucho mejor. Así que importante también para que esos 5 principios de Reiki perforen mucho más en tu psique y en tu cuerpo energético, es que lo hagas en un estado de relajación, en un estado alfa. Muy bien, ¿qué más importante tiene los 5 principios de Reiki? Luego también tiene el poder del mantra. El poder del mantra en japonés, por eso invitamos siempre, yo invito a mis alumnos a que hagáis los 5 principios de Reiki, tanto en vuestro idioma, en español o en catalán o en el idioma que utilicéis, y también en japonés, porque las palabras en japonés tienen, digamos, el poder de la vibración. Es decir, todos somos energía, eso ya lo ha demostrado la física cuántica, y si tú subes la vibración a tu cuerpo físico, eso hace un efecto más fuerte. Por eso a mí me gustan los 5 principios de Reiki, para subir la vibración, primero hacerlos en japonés y luego hacerlos en castellano, porque en japonés ya me dan una vibración potente. Ten en cuenta que son unos mantras que han estado utilizando durante años y años maestros japoneses y eso le ha dado una fuerza para que luego lo utilicemos nosotros. Así que muy importante los 5 principios de Reiki, también en japonés y para mi gusto previamente antes que en tu idioma natal. Otra de las cosas que vas a ver cuando te hable de alguno de los principios de Reiki es que en los siguientes audios es que los 5 principios de Reiki sirven también como para prevenir enfermedades y también para mejorar las ya existentes. Y eso te voy a dar más detalles en los próximos audios para que lo puedas entender. Pero ahora quiero que te quedes con este dato, que los 5 principios de Reiki, aplicados de una forma constante y repetitiva en el tiempo y sostenida en el tiempo también, pueden ayudarte solamente los 5 principios de Reiki
a prevenir enfermedades y a mejorar las que ya tienes. ¿Qué te quería comentar más sobre los 5 principios de Reiki? La forma de hacerlos. Como te digo, muy importante estar en un estado alfa, en un estado donde estamos relajados, estamos tranquilos. Y también, ¿por qué lo hacemos en posición de gaso? Posición de gaso, en mudra de oración, en el chakra corazón, con las palmas de las manos juntas. Lo hacemos porque eso también te prepara energéticamente, y la posición de gaso también te ayuda a entrar en esas ondas de estado alfa que te decía. ¿Por qué? Porque lo que hacemos cuando juntamos las palmas de las manos en posición de gaso, lo que hacemos es equilibrar los hemisferios, el hemisferio cerebral derecho y el hemisferio cerebral izquierdo. Y eso hace que estemos mucho más conectados para poder recitar los 5 principios de Reiki. Así que el mudra de oración, no estamos haciendo una plegaria a nadie, no hace falta que lo hagas de una forma muy devocional, aunque si eres una persona devocional también lo puedes hacer, evidentemente devocional, porque cuando tú le pones una emoción, también haces que esa palabra tenga mucha más fuerza en ti, ¿verdad? Si nosotros decimos una palabra sin ningún tipo de emoción, se queda como algo neutro, pero en cambio si yo digo una palabra con mucha carga emotiva, y si es una carga emotiva positiva, en este caso, hace un efecto mucho más positivo en mí, ¿verdad? Muchas veces uno puede decirle algo feo a alguien y de la forma que se lo diga, si le dices algo feo en plan de broma, no tiene ningún efecto negativo, pero si tú le dices algo feo a alguna persona para hacerle daño y con una carga emotiva de rabia y de ira, eso le va a hacer mucho daño a la otra persona y a ti. Por eso digo que no es necesario la devoción, pero si tú eres una persona con devoción, eres una persona emotiva, está muy bien también que hagas el mudra de oración, el mudra de Gasho, con esa devoción, porque también te va a ayudar, ¿no? Pero independientemente de si lo haces con devoción o no, solamente el hecho de juntar las palmas de las manos tiene un efecto fisiológico que, como te decía, es equilibrar hemisferio cerebral derecho y hemisferio cerebral izquierdo, y eso ya tiene un beneficio en tu organismo automáticamente en el momento de hacerlo. Así que bueno, como te decía, lo voy a hacer en diferentes etapas para no alargar mucho. En este primer audio te he hecho un pequeño resumen, o bueno, un amplio resumen de qué es lo que los 5 principios de Reiki pueden darte y cómo trabajarlos de la mejor manera posible. Y en los siguientes audios te voy a desglosar cada uno de ellos. Si te das cuenta, si hago estos audios no es por casualidad, sino es por la importancia que para mí tienen los 5 principios de Reiki. Bueno, no solamente para mí, sino para mi Mikao Usui también las tenía. Decía que era la sanación espiritual para cualquier tipo de enfermedad, y él incluso en el tercer nivel, en el Shinpiden, insistía, que era la maestría de la época, insistía mucho en los 5 principios de Reiki. Y no es casualidad tampoco que nosotros, en nuestro trabajo, cuando hacemos la maestría, las primeras páginas del material, del dossier de la maestría, empecemos también con los 5 principios de Reiki, porque son de vital importancia dentro del trabajo de realización personal que hacemos dentro de Reiki. Es decir, es una de las bases del trabajo que hacemos con Reiki. Así que bueno, por eso te digo de la importancia que tiene, y aquí estarás viendo la importancia que tienen, y por eso dedico el tiempo a hacer 6 audios y a compartirlos contigo, porque en los cursos no me da tiempo, no tengo todo el tiempo que me gustaría para estar hablando única y exclusivamente de los 5 principios de Reiki. Así que bueno, te mando un fuerte abrazo y bueno, nos escuchamos o me escuchas en el siguiente audio.